En este mundo cambiante otorgan el premio alemán de periodismo Walter Reuter. Y justo en Berlín, Alemania, se presenta una exposición dedicada al pintor del grito, Edvard Munch. Amigos, amigas de Noticias 22, qué alegría estar con ustedes en la hora cultural de la televisión mexicana, acompañada por Rafael García Villegas. ¿Cómo estás, Rafa? Mi querida Laura, muy contento de saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y en efecto, un programa muy variado, con muchos contenidos. Y vamos a arrancar con esto que es un clásico, Laura. Efectivamente, ya estos acordes son un indiscutible síntoma de que se acerca la temporada navideña. Ya se acercan las fiestas decembrinas y el Cascanueces regresa al Auditorio Nacional de la mano de la Compañía Nacional de Danza. Ratones, soldados, bombones y flautas tomarán el escenario al tempo de Tchaikovsky. Cada función se sumará a la Academia de la Danza Mexicana y la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. La coreografía de Nina Novak, basada en la original de Lev Ivanov, se acompañará en vivo con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Nos ayuda a creer en las tradiciones, nos ayuda a creer en los sueños y nos ayuda a creer en esta preparación para unirnos en el fin de año. Es una tradición y las tradiciones son buenas. Para mucho de nuestro público y para nosotros como artistas es el inicio de nuestra Navidad. Esta temporada se realizará del 15 al 23 de diciembre. En 2001, Blanca Ríos emprendió su trayectoria en el mundo de la danza, precisamente con este espectáculo, interpretando a Clara. Hoy, la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza anunció en conferencia de prensa que este 2023 será su última participación en el Cascanueces, ahora como el Hada de Azúcar. Han sido casi 23 años de carrera y bueno, el Cascanueces ha sido un ballet muy especial, muy especial. Uno de los motivos por los cuales decidí retirarme fue para abrir las puertas a estos jóvenes talentos que comienzan sus carreras. Es una bailarina muy segura, es una bailarina que la ves en el escenario y sientes paz y tranquilidad porque sabes que todo lo que tiene que hacer lo va a hacer a la perfección. Blanca Ríos se retirará oficialmente en marzo de 2024. El anuncio se da casi al mismo tiempo que el retiro del primer bailarín de la compañía, Eric Rodríguez. Y a propósito, esta mañana se dio a conocer en redes sociales que su lugar lo tomará Alejandro Hidalgo. La promoción de un primer bailarín sucede una vez cada 15, cada 20 años. Ahorita es una casualidad que haya estado tan cerca, pero los dos bailarines que se retiran llevaban 20 años justo en esa categoría. Hay una comisión de evaluación que se reúne todos los años en el mes de agosto para hacer una revisión del trabajo que hemos hecho y para hacer una revisión en particular de todos los bailarines. Es una evaluación de todos los bailarines y a raíz de esta evaluación se puede buscar la promoción de estos bailarines. Con imágenes de Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y esta memoria no solo resume la esencia del séptimo arte nacional. También es un reflejo de la historia reciente de nuestro país. Anoche se presentó en la Cineteca Nacional el tercer volumen del proyecto Memoria Fílmica Mexicana, que coordinan el investigador Eduardo de la Vega Alfaro y el crítico de cine Leonardo García Sau. Se trata de una continuación del enorme esfuerzo iniciado por el historiador Emilio García Riera con su colosal Historia Documental del Cine Mexicano. Emilio García Riera hizo este recuento magno histórico del cine mexicano con sonido integrado a la imagen desde 1929 a 76. Él, todavía en vida, a un grupo nos heredó el cometido de continuar hasta donde fuera posible con este proyecto, con esta forma de hacer historia y su respectiva metodología. Este nuevo volumen abarca los 3 últimos años de la década de los 80, es decir, la etapa final del sexenio de Miguel de la Madrid y el primer año del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Los inicios del llamado neoliberalismo, que por cierto, como vemos en la obra, no impactó tanto como se podría suponer en una primera instancia. Con fichas técnicas y sinopsis de cada película, comentarios valorativos y análisis puntuales de cada año, el libro cubre un periodo prolífico en el que se produjeron alrededor de 100 largometrajes anualmente, un momento histórico caracterizado por la popularidad de las llamadas sexicomedias, el narcocine y el cine de género, pero también por el apoyo,
en un registro diametralmente distinto al cine de autor. Son los años en los que ya comienzan a crear los fondos de apoyo al cine de calidad, por un lado, y por otro, para mí lo más importante es la irrupción ya muy marcada y muy enfatizada del cine hecho por mujeres. En opinión del doctor Eduardo de la Vega, entre los largometrajes representativos de aquellos años y por lo tanto imperdibles para cualquier amante del cine, se encuentran Intimidades en un cuarto de baño, de Jaime Humberto Hermosillo, Rojo Amanecer, de Jorge Fons, Lola, de Mario Novaro, El secreto de Romelia, de Busi Cortés, e incluso El vampiro T-8 de Rafael Villaseñor Curi. El libro Memoria Fílmica Mexicana, 1987-1989, tuvo un tiraje limitado de tan solo 125 ejemplares y puede adquirirse directamente en la Cineteca Nacional. Esta será la última versión impresa, pues los siguientes volúmenes correspondientes a los años 90 serán editados en formato de libro electrónico. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Arte, comunidad y activismo. Estas puertas de esperanza se abren con una buena causa. La Galería Hilario Galguera da eco a las voces que denuncian la violencia contra la comunidad LGBTQ+. Personas que han vivido bajo el refugio de Casa Frida entablaron un diálogo con 7 artistas distintos y ellos reinterpretaron sus historias de vida en Puertas de Esperanza. Lo bonito de estas piezas de arte es que nosotros le dimos a los artistas este canvas en blanco, simbólico, que es una puerta, que refiere a las puertas que se les cerraron en sus propios núcleos familiares o en sus comunidades. Son puertas, pero para mí son piezas de arte que comunican todos estos sufrimientos, pero también todos estos goces de poder tener una personalidad, tener una voz. Aquí veremos el trabajo de Israel González, Daniel Dugan, Denise Noriega, Yupica, Alexis Martínez, Bárbara Lázara e Isa Saliander. Una serie de artistas con los cuales ya hemos tenido colaboraciones anteriores o son parte del roster de la galería y transformaron su arte para dar la visión de la comunidad de Casa Frida, pero sumarla a su visión artística. Intervenciones desde la pintura, pero también desde la videoinstalación. Además de Casa Frida, en esta ocasión la Galería Hilario Galguera también ha colaborado con Fundación JIC a través de su proyecto Cuarto de Máquinas. Todas las obras se ponen a la venta con fines altruistas y lo recaudado se dará a Casa Frida. Puertas de Esperanza se podrá ver hasta el 15 de enero del 2024. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Evoquemos ahora las hazañas de Blue Demon. El ídolo sin límite de tiempo. Ante 1,500 aficionados, el Santo, el enmascarado de plata, fue derrotado en la Arena Coliseo en 1953. Se rindió ante la aplicación de la estaca india, una llave creada y aplicada por el ídolo de la máscara azul. Esa es una de las hazañas que son narradas en el libro Blue Demon, ídolo sin límite de tiempo, que está basado en la exposición que realizó el Museo del Estanquillo para conmemorar los 100 años del nacimiento del luchador mexicano. Son casi 300 páginas a color, en donde pueden ver la vida, la trayectoria de este gran ídolo. Este libro reúne algunos textos que hicimos para la exposición, pero sobre lo más valioso es que reúne los textos que Carlos Monsiváis escribió sobre la lucha libre y sobre Blue Demon. Este libro está estructurado en base a varias de las inquietudes que la lucha libre despertaba en Carlos Monsiváis. Los públicos, la incógnita de la máscara, digamos, la parte del feminismo, ¿no? La lucha libre femenil. Gracias a la colección de Carlos Monsiváis, se lograron rastrear los inicios de la lucha libre en México, a través de imágenes de finales del siglo XIX y principios del XX. Hablamos ahí un poquito también cómo llegó de esa lucha libre que era más como lucha grecorromana y se fue haciendo lo que dice Carlos Monsiváis, un espectáculo dramático, ¿no? Con clímax, con momentos estelares y cómo manejan lo que decía Aldo, ¿no? El dramatismo
para el espectador y para generar estos ídolos pues que pueden trascender a la historieta, a la fotonovela, al cine y a otros medios de comunicación. Esta publicación está disponible en las librerías Educal y en el Fondo de Cultura Económica. Pero algo muy importante, que una política que seguimos en el Museo del Estanquillo es que todas nuestras publicaciones las hacemos gratuitas en nuestra página, así que ahí pueden descargar el PDF. Noticias 22, Óscar Cortés. Rodrigo Peredo indaga sobre la identidad de los niños héroes. Van a ver qué interesantes cosas encontró, vamos con él. Es el 13 de septiembre de 1847. Las fuerzas del general Winfield Scott atacan el castillo de Chapultepec. En ese majestuoso inmueble sobre la colina, defendido entonces por más de 800 hombres bajo el mando de Nicolás Bravo, se encerró a 47 cadetes jóvenes, muy jóvenes de hecho, y entre ellos había 6 elementos que pasaron a la historia. Los niños héroes se conservan como un símbolo nacional y un ejemplo de valor en la memoria colectiva. Una aparente falta de registros durante años ha hecho creer a los más escépticos que son tan solo un mito. Sin embargo, el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional puede dar fe de su existencia. Allí se conservan sus expedientes con documentos originales, por ejemplo, actas de nacimiento. Resguardamos las 6 de los niños héroes y otros expedientes que participaron en la gesta heroica, como el general Nicolás Bravo. Eran niños, eran cadetes y sí existieron. Tenemos el respaldo de que ellos sí participaron y cuándo se dan de alta, dónde mueren y quiénes eran sus padres. Muchos sorprende la edad de los cadetes, pues solo tenían entre 14 y 18 años, pero hay que entender la época que vivieron para justificar su inclusión en las Fuerzas Armadas. De acuerdo con declaraciones de Ruy Echavarría Rodríguez para el análisis historiográfico México 1821-2021, ¿qué ha pasado en 200 años? En la primera mitad del siglo XIX, el 50% de los niños menores de 5 años morían. Y en suma, la esperanza de vida era de 30 a 32 años, considerando las epidemias de fiebre amarilla, malaria o influenza. Y con motivo de la situación de guerra que se vivía en ese entonces, incluso algunos ya dejaban de estudiar y se incorporaban a las filas para defender a la nación. Los expedientes se resguardan en la bóveda de seguridad del Archivo Histórico, bajo rigurosas medidas. Entre estas paredes, por cierto, se protegen alrededor de 15,000 materiales y el archivo, de acuerdo con el teniente historiador Ambrosio Manzanares, en total suma más de 300,000 documentos y también conserva algunas joyas históricas. Aparte, otros expedientes que resguardamos aquí, como el expediente del general Porfirio Díaz, general Plutarco Elías Calles, general Lázaro Cárdenas, entre otros. Cuenta con una temperatura adecuada para esa conservación, cajas especiales para mantenerlas, la bóveda donde se resguardan está blindada. Una vez que México se hace independiente, surge la necesidad de conservar los expedientes, que es parte de la memoria de nuestra historia nacional. Se organiza una comisión y empiezan a recabar toda esta información. Honremos la tregua. Para conocer a alguien que nos revela los detalles del caso Matei. Francesco Rosi, uno de los directores más aclamados de la cinematografía italiana, recordado como un cineasta interesado en las problemáticas sociales, sobre todo las que involucraban el crimen organizado o la mafia. Trabajó como ayudante de dirección con Luchino Visconti y Michelangelo Antonioni. Debutó como director con El Desafío de 1958, coproducción hispano-italiana que mezclaba el neorrealismo con la tradición del cine norteamericano de gángsters, con el que recibe el premio a la mejor ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Venecia. 5 años después, con Manos sobre la ciudad, consiguió el León de Oro en el mismo festival. Su cinta más popular fue Lucky Luciano, de 1973, sobre la vida del célebre mafioso estadounidense de origen siciliano.
La inserción de una historia individual en un contexto social y documental es el rasgo determinante de su obra cinematográfica. Hoy recordamos a Francesco Rosi, quien nació el 15 de noviembre de 1922. Noticias 22, Alfonso Popoca. Bueno, ahora relájense. Advierten los expertos sobre la relación entre muerte prematura y estrés. Veamos. En Estados Unidos persiste la crisis en la esperanza de vida. En comparación con naciones con recursos similares, ciudadanos estadounidenses afectados por enfermedades crónicas en la flor de la vida están falleciendo. Y los médicos y expertos en salud pública señalan a un culpable una y otra vez: el estrés. The Washington Post entrevistó a especialistas en cardiología, endocrinología, obesidad, economía de la salud y epidemiología social. Todos ellos dieron versiones de lo mismo. Esforzarse por salir adelante en una sociedad desigual contribuye a que los estadounidenses envejezcan más rápido, se enfermen más y mueran más jóvenes. Encuestas recientes mostraron que los adultos se estresan por factores que escapan a su control, como la inflación, la violencia, la política y la discriminación racial. Una encuesta reciente de Washington Post Ipsos encontró que 50% de los estadounidenses dijo que no tener suficientes ingresos era una fuente de estrés financiero, mientras que 55% dijo que no tener suficientes ahorros también era una causa de estrés. Deberíamos dar un paso atrás y mirar a la sociedad en la que vivimos y cómo eso está determinando nuestros niveles de estrés, de fatiga, de desesperación, afirmó Elizabeth Bradley, presidenta de Vassar College y coautora del libro The American Healthcare Paradox. Arlene Jerónimos, investigadora de equidad en la salud poblacional de la Universidad de Michigan, señaló que las experiencias de vida de las personas afectan su salud al desgastar sus cuerpos y que no son solo víctimas pasivas de estas experiencias, sino que las resisten, luchan contra ellas, las capotean. No solo es vivir en una sociedad desigual lo que enferma a la gente, es el esfuerzo diario de tratar de ser iguales lo que desgasta los cuerpos, afirmó. Así es que, mientras que resistir y capotear las complicaciones de la vida es un proceso fisiológico humano universal, ocurre con mayor frecuencia en poblaciones marginadas. La exposición repetida a factores estresantes psicosociales y ambientales no solo alteran la regulación de la cortisona en el organismo, sino que la disparan, lo que a su vez estimula el apetito, al provocar la liberación de grelina, que es un péptido que estimula el hambre. Pero además, la interacción entre el cortisol elevado y la glucosa es especialmente compleja e insidiosa, pues eventualmente conduce a obesidad, fatiga, enfermedades cardiovasculares y funciones inmunológicas e inflamatorias deficientes, y en consecuencia, tasas más altas de mortalidad por cáncer de mama y otros trastornos metabólicos. Y no solo eso, el cortisol desregulado también aumenta la depresión y la ansiedad e interfiere con el sueño, detalló la investigadora, quien señaló que si una mamá embarazada de escasos recursos padece estrés, el cortisol liberado cruza la placenta, propiciando nacimientos prematuros y bebés demasiado pequeños, lo que perpetúa el ciclo, exponiendo al niño a frecuentes niveles altos de cortisol y provocando que el interruptor del estrés del cerebro se vuelva loco. Según The Washington Post, las investigaciones también han demostrado que el estrés puede cambiar el cuerpo a nivel celular, pues los telómeros son secuencias repetidas de ADN que se encuentran en casi todas las células, a las que protegen de la degeneración. Y el estrés crónico provoca que estos telómeros se acorten a un ritmo más rápido, dando pie a un envejecimiento prematuro, a enfermedades y a una muerte temprana. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Todo. Conozcamos más mejor sobre uno de los símbolos de nuestra identidad nacional, el águila real.
Nos encontramos en el Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real del Heroico Colegio Militar. Precisamente esta ave sagrada en el México prehispánico y representación del dios Huitzilopochtli, dios de la guerra. Acompáñenme a conocerlo. El águila real simboliza el carácter aguerrido del mexicano, la fuerza, la luz y el bien. El objetivo de este centro es llevar a cabo actividades de rehabilitación, reproducción y reintroducción de las aves al medio silvestre. Es un animal poderoso que representa la fuerza y precisión por la agudeza de su visión, ya que logra ver a sus presas hasta 2 kilómetros de distancia. Se caracteriza por vivir entre 30 a 35 años. Así es, aquí contamos con 2 jaulas de vuelo. En ellas se maneja a los animales para realizar fortalecimiento de sus alas, porque muchas de ellas llegan a este centro lesionadas. Lo que se busca, como mencionamos, es rehabilitarlas, que tengan la fuerza suficiente para que puedan ser reintroducidas a la vida silvestre. Al tener sus alas extendidas, delimita los 4 rumbos cósmicos, logrando medir más de 2 metros, con una longitud de pico a cola entre los 80 y 90 centímetros y un peso de hasta 6 kilos. Bueno, lo que cetrero es un nombre que se nos da por tradición, ya que lo que nosotros somos rehabilitadores de aves de presa. Cetrero es alguien que caza con un ave de presa y nosotros las usamos para actos cívico-militares. A esta especie se le relaciona con el sol al ser el ave que vuela a una gran altura y por la capacidad que tiene de elevarse por encima de las nubes de forma serena y majestuosa. Su vuelo normal va de 65 a 90 kilómetros, pero es capaz de lograr una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora cuando va en picada al ver a una presa. Sí, las entrenamos 2 horas al día. Con diferentes ejercicios, uno es del piso al guante, otro es en persecución y otro es a la tira, se llama. Durante la Guerra de Independencia, esta especie fue utilizada en diferentes estandartes, significando el anhelo de libertad. Actualmente esta la entrenamos para el desfile, para que hiciera un descenso en el Zócalo. La entrenamos 1 año. La connotación del águila real es de fuerza, poderío, dominio sobre los otros, el carácter guerrero, la agresividad y la valentía. El Centro Nacional de Control y Protección del Águila Real del Colegio Militar cuenta con 33 aves, 7 águilas reales, 7 aguilillas colas rojas, 16 aguilillas de Harris, 1 aguililla Swainson y 2 lechuzas de campanario. Las acciones para revertir el calentamiento global van muy por debajo de lo prometido. Una nueva evaluación publicada por la administración del presidente Joe Biden reveló que entre el 2018 y 2022, Estados Unidos experimentó 89 desastres climáticos que van desde el aumento del mar, olas de sequías e inundaciones, lo que equivale a 1 cada 3 semanas. En la década de los 80 ocurría 1 cada 4 meses, recuerda el portal Nature. El principal director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Arati Prabhakar, aseguró que el cambio climático ya está aquí, por lo que están asumiendo importantes iniciativas climáticas que solucionen los desafíos. En la próxima Gran Cumbre Climática de Naciones Unidas, los países se juntarán para abordar estas crisis. Tendrá como tema principal el dejar de emitir a la atmósfera gases de efecto invernadero. Estados Unidos se comprometió a reducir a la mitad estas emisiones para el 2030. Aunque según su último informe se ha reducido en un total el 17% entre 2005 y 2021. Es decir, solo han conseguido un 1% anual cuando se necesita un total del 6% para lograr lo estipulado. Este mismo informe menciona por primera vez a las comunidades marginadas que se han visto afectadas desproporcionalmente por los impactos del cambio climático. Para Noticias 22, Sebastián Cardona. Y sin movernos mucho de aquí, hay otra mala noticia para el planeta. La deforestación aumentó pese a los compromisos internacionales. A pesar de los estragos causados por el cambio climático y a pesar de que en la cumbre COP26 de 2021 en Glasgow
más de 100 países se comprometieron a poner fin a la deforestación para 2030, en 2022 se perdieron alrededor de 6.6 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo, lo que representa un 4% de aumento en comparación con 2021. Dio a conocer la evaluación de una coalición de organizaciones medioambientales. Difundida por New Scientist, la evaluación concluye que, dado que la deforestación sigue aumentando, muchos países no están en camino de cumplir con su compromiso. De los 6.6 millones de hectáreas perdidas el año pasado, 4.1 millones serán bosques primarios irreemplazables que no tienen precio, afirmó Erin Matson, de Climate Focus, empresa internacional de asesoramiento, coautora del estudio. La ambientalista sostuvo que el mundo sigue avanzando en la dirección equivocada respecto a los bosques cada año, debido a que se sigue invirtiendo mucho más en actividades que son dañinas para ellos que en actividades que los benefician y protegen. Al respecto, otro reporte citado por New Scientist de World Wildlife Fund, que también participó en la evaluación, señaló que se debe restringir la venta de productos vinculados a la deforestación, como la carne de res, la madera, el aceite de palma y la soya, y solo se debe permitir su exportación si procede de fuentes sostenibles. Para lograrlo, es necesario poner fin a los subsidios perjudiciales y cambiar los sistemas de comercio internacional. No se debe dejar a los consumidores la responsabilidad de averiguar si los productos son amigables con los bosques, sino los gobiernos deben asegurar que no se vendan productos que impulsan la deforestación, señaló un representante de World Wildlife Fund. Al respecto, la Unión Europea ya introdujo regulaciones este año, con el objetivo de reducir sus importaciones de bienes insostenibles, pero lo que se necesita es garantizar que esos productos prohibidos en la Unión Europea tampoco se exporten a otros lugares. Climate Focus agregó que también en América del Norte y Europa los bosques que permanecen en pie son degradados por incendios forestales y tala permitida, perdiendo su integridad estructural y su biodiversidad año tras año. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Una pausa, al regresar viajamos a Alemania. Viajamos por el mundo después de esta brevísima pausa. Se llevó a cabo la ceremonia del Premio de Periodismo Walter Reuters, que reconoce el quehacer periodístico, sus desafíos y oportunidades en un escenario mundial cambiante. Casi 200 trabajos fueron evaluados para obtener el premio alemán de periodismo Walter Reuters, que en su edición número 17 se concentró en el tema Made in Mexico, desafíos y oportunidades en un escenario mundialmente cambiante. Nos llegaron unos trabajos interesantísimos, muchos de ellos vinculados a un fenómeno que es la gran promesa de México, que es el nearshoring, ¿no? Esta relocalización de cadenas productivas que pareciera que viene a traer un maná de inversiones a México, un maná de empleos, de prosperidad, de progreso, pero también, y esto es algo que fue apareciendo en los trabajos, un montón de problemas ambientales, sociales, muchos trabajos tienen que ver con las cuestiones laborales. Los ganadores en la categoría de prensa escrita fueron... El primer lugar de prensa escrita, que se llama Hecho en México, pero ¿a qué costo? Y es de un colectivo conformado por Pie de Página y Data Cívica. El segundo lugar lo obtuvieron Adriana Navarro Ramírez y Armando Talamantes, Efraín Zuc, Rafael del Río y Diego Reynoso por un trabajo que se llama La vigilancia del agua en México en caída libre, que también está muy asociado a la cuestión de la industrialización y que fue publicado en Quinto Elemento Lab. El tercer lugar fue para Tsuara Aide de la Luna Espinosa, con un trabajo que se publicó en Expansión y que se titula Nearshoring, entre la utopía económica y la realidad laboral. El trabajo ganador en la categoría Radio, Televisión y Multimedia fue publicado en el semanario Gato Pardo. El primer lugar fue para Fernanda Caso Prado y para Florencia González Guerra García, con un texto que se llama Tesla en México. ¿Es el nearshoring el nuevo milagro mexicano? El segundo lugar
fue para María Alexia Cervantes Díaz y Carmina Daniela de Luna González. Y el título del trabajo es, nuevamente con la cuestión del agua, el acuífero Calera, una reserva subterránea en peligro por el nearshoring y la agricultura de riesgo, y que se publicó en Radio Educación. En tercer lugar, Aurora Cecilia Conde Rendón y Diego Misael Rivera Robles y Jesús González Álvarez. Ellos tres publicaron un texto que se llama Despegó la industria aeroespacial en Querétaro, pero Galeras, que es la ciudad aledaña, no, pero Galeras no. Y fue publicado en un medio pequeño que también nos alegra muchísimo, que es Presencia Universitaria. Mientras que las categorías fotografía y caricatura se declararon desiertas. El periodismo es la primera hoja en la que se escribe la historia, entonces es bien importante contar con una visión plural en los momentos que vivimos actualmente. Noticias 22, Óscar Cortés. Es uno de los exponentes clave del expresionismo europeo. El pintor noruego Edvard Munch ejerció una gran influencia en la escena artística de Berlín, la entonces capital del Imperio Alemán. Este fue para el artista el lugar de exposición más importante en Europa entre 1892 y 1933. Ahora la Galería Nacional de Berlín presenta una gran exposición en su homenaje, además para mostrar su obra y hacer visible ese vínculo tan especial con la ciudad. Para más información contactamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín. Valentina, adelante. Un gusto saludarlos desde Berlín, donde se encuentra la gran exposición en homenaje al artista noruego Edvard Munch, nacido en 1863, considerado una figura clave del expresionismo europeo, en especial el alemán. Habiéndose formado artísticamente tanto en Oslo como en París, fue el suelo berlinés y su escena artística e intelectual que siempre terminaba atrayéndolo. Aquí vivió y trabajó durante largos periodos, de 1892 a 1908, antes de establecerse definitivamente en Noruega. Con el título de Magia del Norte, la exposición presenta unas 80 obras de pintura sobre tela y trabajos gráficos que a la vez se complementan con obras de otros artistas de la escena moderna de Berlín. De su famosa gran obra titulada Friso de la vida o Lebensfries, se presentan 14 pinturas que datan desde 1904 hasta 1907. Esta compilación de obras es el trabajo más importante y clave del pintor noruego, en su mayoría pintadas en la década de 1890. Munch describió el friso como una poesía sobre la vida en todas sus etapas, una sinfonía de la existencia humana. El tema sobre los diferentes estados del alma, como él lo llamaba, la angustia, la muerte, el amor, los celos y la melancolía, son el corazón de su obra. Con sus pinturas de carácter psicológico, Munch cambió radicalmente la idea que se tenía del arte nórdico en ese tiempo, es decir, ese imaginario que planteaba paisajes románticos o naturalistas de los fiordos. Ahora ese norte tan idealizado se transformaba en mundos visuales decadentes y angustiantes bajo el pincel de Munch. Él mismo reconoce que su obra es el resultado de las vivencias de una infancia difícil, cargada de episodios tristes, enfermedades y muertes en su familia. Un camino lleno de penurias que se continúa en su decadente vida como artista en París y Berlín. Con un pincel ligero se muestran figuras lánguidas, rostros pálidos, angustiados, personajes casi fantasmagóricos en una paleta de color que se mantiene fría, con sorpresas de rojo fuertes que llaman la atención. Gracias a ustedes y hasta la próxima semana. Los saluda Valentina Torrado de DW. Gracias, Valentina. Y de Alemania nos vamos a tierras galas. Vamos a descubrir cómo las francesas enfrentan el envejecimiento. Una encuesta sobre mujeres francesas mayores de 50 años dio a conocer cómo ellas se enfrentan el envejecimiento y cómo se sienten dentro de una sociedad que establece tantos dictados sobre cómo deben ser las mujeres. De acuerdo con Madame Figaro, la encuesta realizada por IFOP y Flash para la empresa de productos farmacéuticos naturales Humasana, sondeó a más de 1,000 francesas, 72% de las cuales dijeron estar satisfechas con la imagen que la sociedad tiene de ellas.
No obstante, desde 2017 la insatisfacción ha crecido del 17 al 28%, y es que existe una serie de complejos relacionados con el envejecimiento que tienen que ver con al menos una parte del cuerpo, reveló la encuesta. En primer lugar, se encuentra el estómago. Respondieron 75% de las encuestadas. En segundo lugar, los brazos, 64%. Y en tercer lugar, la cara, 61%. Por otro lado, son los glúteos y las piernas los que menos complejos generan, seguidos del cuello y los senos. Y aunque las redes sociales, las celebridades y los medios de comunicación están tratando de eliminar ciertos tabúes relacionados con la edad y de promover la positividad corporal, la encuesta muestra que el envejecimiento sigue siendo un tema delicado para muchas mujeres. 46% de las encuestadas indicó que le preocupa envejecer y el 23% teme parecer más grande que su edad. El 37% se encuentra tan atractiva como antes. Sin embargo, el 35% admitió envidiar a las mujeres más jóvenes. El sondeo también reveló los efectos que el envejecimiento tiene sobre la población femenina francesa mayor de 50 años. El 61% ya ha visto al menos un efecto del declive, y esto ha repercutido en su estado de ánimo. Entre los 3 primeros signos se encuentran aparición de arrugas, 83%, dolor articular, 82% y canas, 77%. Pero también signos relacionados con la menopausia, como cambios en la piel de la cara, 81%, aumento de peso, 75% y problemas de sueño, 72%. Así es que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que, en nuestra sociedad, el proceso natural del envejecimiento deje de ser vivido de manera negativa o como una fuente de malestar para las mujeres, reflexionó Madame Figaro. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Oigan, cuidado con el martillo y el desarmador. Una bolsa de herramientas se pierde en el espacio. Ayer se fue. 2 miembros de la NASA, Jasmine Mogbelli y Laura Lojera, llevaban a cabo tareas de mantenimiento rutinario. En el exterior de la Estación Espacial Internacional, perdieron involuntariamente una bolsa de herramientas. Ahora, el brillante contenedor blanco flota en el espacio, aproximadamente a una distancia de 400 kilómetros sobre la superficie terrestre. Esta bolsa de herramientas se suma a la creciente acumulación de basura espacial alrededor de la Tierra, también conocida como desechos orbitales. Este variado conjunto incluye satélites inoperados, vehículos de lanzamiento abandonados y otros artefactos. La cantidad de desechos espaciales está en aumento, y a medida que se preparan más satélites para su lanzamiento, estos desechos se vuelven cada vez más problemáticos. Aunque la mayoría de las piezas son pequeñas, se desplazan a altas velocidades, lo que implica que las colisiones podrían ocasionar daños a satélites, naves espaciales o incluso a la propia estación espacial. Los expertos han hecho analogías entre la basura espacial y la contaminación en los océanos del mundo, y están optando por esfuerzos globales para limpiar y mitigar el espacio. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Y se marchó. Y a su barco le... Pues ahí está, perdido en el espacio esta bolsa de herramientas. Y en otras noticias bastante atractivas, Paul McCartney ha causado furor en México y es tendencia y seguramente lo seguirá haciendo los próximos días. Después de 6 años de ausencia en los escenarios de nuestro país, el exintegrante de los Beatles, Paul McCartney, volvió a deleitar a los mexicanos con su gira Got Back Tour. El día de ayer, el artista brindó el primero de 2 conciertos en el Foro Sol, donde miles de personas vivieron momentos muy emotivos. El regreso del ex-Beatle era uno de los acontecimientos más esperados, tanto así que incluso algunas figuras internacionales se dieron cita en la capital mexicana para ser parte de este show. Fue el caso del cantante Lenny Kravitz, quien fue parte del público que presenció el espectáculo de McCartney. El artista de Liverpool ofreció un extenso repertorio que incluyó canciones de los Beatles, de su banda The Wings, además de sus temas como solista. A sus 81 años, Paul McCartney se mantiene activo en la industria y al parecer no tiene intenciones de retirarse de los escenarios.
Mañana jueves 16 de noviembre volverá a presentarse con Got Back Tour ante miles de mexicanos. Noticias 22, Alfonso Popoca. Nos vemos pronto. See you next time. Distinguido y sarcástico, este dandy busca desafiar las circunstancias que le rodean sin perder la elegancia. Siempre elegante, distinguido de corbata y traje, este dandy nos enseña como lectores a comportarnos para no desentonar en ninguna situación. Provocador y sarcástico, derrama sobre nosotros su sabiduría social. Este es el protagonista del más reciente libro del monero José Trinidad Camacho, conocido como Trino, en el que nos presenta, reunidas por primera vez, sus crónicas de un dandy. Es como una especie de disección con humor de lo que vivimos día a día en este país tan lleno de contrastes, ¿no? Con muchos ricos y pobres, ¿no? En las páginas de Crónicas de un Dandy aprenderemos a no viajar en avión con tortillas y queso panela, a ser un godín de altura, a conocer los temas de conversación que no se deben tocar durante la comida, a usar peinados naturales y a beber whisky, entre otras tantas reglas de etiqueta. En realidad, el autor no nos induce al racismo, al clasismo o la grosería. Todo lo contrario, con el humor que lo caracteriza, nos muestra a los llamados ricos nuevos y nos lleva a centrarnos en un elemento primordial, la educación. No nomás es una cuestión de querer encontrar y aspirar a tener el mejor reloj, el mejor carro, la mejor botella de vino, sino también cómo te comportas en situaciones sociales, qué es lo que aprendiste y definitivamente no necesitas tener mucho dinero para tener buena educación. Y las nuevas generaciones, me doy cuenta que más que convertirse en alguien maleducado, que sí son patanes. O sea, nos volvemos en una sociedad en donde la ciudad te va comiendo como esos valores y ya no ayudas a atravesar a nadie a la calle. Este libro, que reúne las tiras publicadas durante 10 años en la revista GQ, es una especie de actualización del siglo XXI del Manual de Carreño. Es hacer una especie de crítica social con humor ligero, sencillo, sin hacer bullying. Crónicas de un Dandy tendrá su primera presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos todos invitados. Noticias 22, Karen Rivera. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández encontró una figura centenaria. Fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1991. Nadine Gordimer es considerada la principal representante de la literatura sudafricana del siglo XX. Su presencia intelectual se repartió por igual entre su producción narrativa y su defensa incontestable de la libertad de la población negra frente al apartheid. My life has run along with tremendous changes here. First of all, the old ordinary, if one can call it that, racism, which was always there before apartheid in the late 1940s became the open policy of apartness, black and white. Desde joven, Nadine fue una lectora voraz, por lo que su madre la inscribió en una biblioteca pública y fue ahí donde realmente se educó y la llevó a ser una gran escritora. I was born privileged as white. I went to a convent school when I was of school-going age, and it was whites only. Government wouldn't allow even then anything else. Siempre demostró abiertamente su oposición al régimen racista que fue materia narrativa en sus obras, las cuales fueron prohibidas por las autoridades sudafricanas, como por ejemplo Ocasión de Amor. Literature is an exploration of the mystery of life. Now, some people have a ready-made explanation, and that's usually a religion. But I have no religion. My parents were both Jewish. Nadine Gordimer muere el 13 de julio de 2014 en Johannesburgo, Sudáfrica. Noticias 22,
José Antonio Hernández. Este día 20 de noviembre es su centenario, además una recomendación. Beethoven tenía algo de negro, un libro de diversos relatos con un sentido de humor muy fino, pero también con gran profundidad. Habla de situaciones humanas, entre las cuales se encuentra desde luego la discriminación, el apartheid que tanto combatió. Y bien, la nueva temporada de Tratos y Retratos abre por todo lo alto. Vean esto. Silvia Lemus tendrá como invitada especial a la escritora Elena Poniatowska en el marco del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2023 que recibió la autora. Desde 2012, Tratos y Retratos forma parte de la lista Memoria del Mundo de México de la UNESCO. Ahora, en esta entrevista, la autora de El amante polaco nos relatará sus orígenes, su relación con los intelectuales, así como su pasión por el periodismo, profesión que le sirvió de punto de partida para varias de sus obras testimoniales. Además, la escritora hablará acerca del presente mexicano y la sociedad, las relaciones entre hombres y mujeres, así como el trabajo y el desempleo. Tenemos una cita hoy a las 22 horas para conocer lo que esta gran maestra de las letras nos tiene que contar. Noticias 22, Alfonso Popoca. Y les comentamos que es tan solo la primera parte de este Tratos y Retratos. Estén muy al pendiente la próxima semana, la continuación de esta charla. Y ahora hablemos de academia e identidad. Abre sus puertas el recinto consagrado a la investigación, promoción, difusión de nuestro patrimonio lingüístico. El pasado 6 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el cual se crea la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Esta institución educativa será un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y podrá tener patrimonio propio, autonomía operativa, técnica y de gestión, y estará sectorizado a la SEP. Actualmente se imparte la licenciatura en enseñanza de las lenguas indígenas, pero contempla que se sumen las carreras de traducción e interpretación en lenguas indígenas, literatura indígena y comunicación indígena intercultural. Estamos hablando, como yo le decía, de 4 licenciaturas. Ya el pasado 12 de octubre hemos empezado con la primera licenciatura. Estamos pensando que la próxima licenciatura lo estaremos implementando para el día 21 de febrero, que es el Día Internacional de la Lengua Materna en el año 2024, y en el mes de agosto pues estaremos abriendo las otras 2 licenciaturas restantes. Ese es el plazo de tiempo que nos hemos definido. Actualmente la universidad cuenta con 24 mujeres y 28 hombres quienes hablan náhuatl, huasteco, wixárika, mazahua, mazateco, mije, mixteco, otomí, tepehuano, tlapaneca, tojolabal, tzotzil, zapoteco y español. Son atendidos por 15 maestros y el director de la implementación de la universidad es Crisóforo Cardoso. En general, en el caso de la primera licenciatura, pues estamos hablando de una carrera que tendrá 4 años de duración. Estamos hablando de 8 semestres en todo el año, en donde en lo esencial, pues las alumnas y los alumnos estarán adquiriendo las capacidades, los conocimientos y las habilidades para que pues puedan emprender en sus respectivas regiones indígenas acciones efectivas para el rescate, la revitalización, el fortalecimiento de las lenguas indígenas. La universidad impartirá educación superior a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Realizará investigación, promoción y vinculación. Su sede estará en Milpa. Estamos en este momento haciendo los estudios y proyectos de lo que será la sede definitiva de la universidad en la comunidad de Santana Tlacotenco, en Milpa. Ahí es donde se establecerá en definitiva esta Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Tenemos la documentación necesaria para que a la brevedad estemos iniciando con la construcción de las instalaciones. Estamos en ese proceso de definir, de terminar los estudios y proyectos, y como parte de estos estudios y proyectos, el presupuesto que se requerirá para iniciar la construcción de las instalaciones
de esta universidad en su primera etapa. Noticias 22, Alberto Aranda. El 15 de noviembre de 1787 inscribe su nombre en el Olimpo Christoph Willibald Gluck. Uno de los grandes compositores del clasicismo europeo, de manera particular en el género de la ópera, con grandes obras como Orfeo y Eurídice, Alceste, Armida y un largo etcétera, que lo consagran como un revolucionario en el género y en el arte lírico, y así lo recordamos esta noche. Disfrútenlo, muy buenas noches.